Buenos días, mi nombre es Soy Irfe Juanita Páez Requena y esta presentación se titula De la acción política al relato. La figura de Clara Campoamor como sujeto histórico y narrativo. En el voto femenino y yo, mi pecado mortal. La obra a la que nos referiremos está incluida en el título. El voto femenino, publicada en el 36, poco antes del estallido de la Guerra Civil Española, en el contexto de la Segunda República. Esta edición moderna, de segunda edición, editada por el Renacimiento y la Biblioteca Histórica, fue prologada por Blanca Ruiz Ungo. En ella, la autora Campoamor reconstruye su experiencia política desde una perspectiva autobiográfica y se presenta como una defensora de los derechos de las mujeres. Por su carácter testimonial, la obra constituye una fuente histórica fundamental para estudiar el sufragio femenino y el papel que tuvo ella durante ese periodo. La obra surge marcada por el debate sobre los derechos políticos de las mujeres y la aprobación del sufragio en 1931. Tras las elecciones del 33, el voto femenino fue responsabilizado del retroceso republicano. Bueno, se difundió esta idea. En Campoamor escribe para defender su actuación, reivindicar el sufragio, para rebatir con la posibilidad de desmentir los falsos positivos. Campoamor estuvo convencida de que la democracia no podía estar completa sin las mujeres. Entonces nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo pasa Clara Campoamor de ser un sujeto de acción política a convertirse en un sujeto del relato? Campoamor se construye como un sujeto histórico por sus acciones, su determinación, su lucha. Suponemos también que se convierte en un sujeto narrativo por las acciones a causa de los juicios que la señalaban, especialmente en esa tensión entre moralidad y transgresión. Y es precisamente en ese contexto donde la autora busca explicar, defender su actuación política. Antes de entrar en desarrollo, a título de reflexión, comparto esta idea. El relato no reproduce el conflicto, lo vuelve pensable. En este sentido, María Domínguez, una contemporánea que poco se habla, señaló en el 33, cito, el juicio de la historia es distinto según quién es el juzgador. Por algo decía Campoamor, cito, dejad que la mujer se manifieste como es, para conocerla, para juzgarla. Para entrar en desarrollo dentro de esta construcción, aparece un elemento especialmente importante, la culpa. La actuación política de Campoamor estuvo acompañada de determinados juicios políticos, morales sobre su figura. Tuvo que guardar por un lapso considerable de tiempo silencio. Y por ello nos interesa analizar cómo la noción de culpa que participa en la construcción de su figura dentro del relato, en la que ella se propuso aclarar la situación. Esta idea se relaciona con el planteamiento teórico de Valcárcel y Amorós, quienes señalan que la participación política de las mujeres ha estado históricamente condicionada por mecanismos sociales e institucionales que han limitado su reconocimiento como sujetos políticos. Consideramos que fue su convicción más que el interés político la que llevó a Campoamor a defender el sufragio, incluso cuando esa postura podía perjudicarla. Aquí entra el análisis crítico del discurso, que nos permite observar cómo la autora reinterpreta su experiencia
y responde a las críticas construyendo su imagen en el relato. Desde el propio título ya podemos dar una primera pista. El voto femenino y yo, mi pecado mortal, el yo, aparece ligado a la culpa, pero también a una respuesta frente a los juicios sobre ella. La autora los asume, pero al mismo tiempo los cuestiona desde su propio relato. El mea culpa, que aparece intrínsecamente relacionada al título, tiene un sentido irónico. Parece Campoamor asumir la culpa, pero aparece algo diferente. Ella presenta las aspiraciones de su generación como una utopía pura, no porque fueran imposibles en su momento, sino porque su contexto las hacía parecer inalcanzables, así como la hacía parecer inalcanzable, parecer responsable. Aquí conectamos con Enial Bloss, para quien la utopía no es huir de la realidad, sino explorar sus posibilidades. Como hemos señalado, bueno, la obra surge en respuesta a las acusaciones a la responsabilidad política que se les atribuyó. Campoamor reconstruye los hechos y ya desde el título, Pecado Mortal, se reapropia irónicamente de la lucha. Y la culpa tiene un determinado efecto con la presencia del yo y todo lo que Campoamor pudo haber interiorizado. Hablamos de una relación semántico-discursiva, notamos una instancia enunciativa que va más allá de relatar una experiencia política, porque bueno, aparece un yo relacionado con sentimientos, con la culpa, el deber, el reproche. La presencia de este yo podemos entenderlo desde la teoría de enunciación de Calza-Miglia, Tussaud. Plantean que esta teoría permite estudiar la construcción del sujeto discursivo y la subjetividad en el lenguaje. Ese yo en el relato, en el libro, expresa también sentimientos, valoraciones. Campoamor, por ejemplo, denuncia la injusticia de ciertas acusaciones políticas. Cito: luego dirá el hombre que la mujer es extremista. Su afirmación tendrá el mismo valor que si cruzado de brazos y vago de profesión contemplara los esfuerzos constantes de dos buscadores de oro y les acusara luego de rapaces, porque se llevan entre los dos todo el metal aflorado. La idea de fondo de Campoamor es cuestionar la doble vara con la que se juzga las acciones políticas de las mujeres. Cuando una mujer participa activamente y defiende sus ideas, esa misma actividad puede ser utilizada para calificarlas de extremistas y de rapaces. Tal como se recoge en Discusión de la Totalidad, en esta parte de la obra la autora utiliza la primera persona para defender y legitimar su actuación política. Ella misma recuerda que tuvo que enfrentarse durante 5 años al silencio y a los clamores apocalípticos, las acusaciones que comenzaron en el 31, y luego más tarde ella decide defender, recuperar su voz. Campoamor decía que decidía someter su actuación a la luz de la realidad. Había oscuridad, mucho silencio. Y dice, defender el derecho de la mujer. Y ella, aquí podemos entender que surge esa idea de mi pecado mortal, que adquiere ese carácter irónico, no como reconocimiento de la culpa, sino como una reformulación de las acusaciones y la responsabilidad que se le había atribuido. Cuando ella afirma defendía el derecho de la mujer tan solo por imperativo de conciencia frente a mi sexo, va más allá de una lógica partidista. Ella decía, yo soy ciudadana antes que mujer, porque no gozaban de los mismos derechos. Del mismo modo, cuando ella alude
que utilizó todos sus recursos dialécticos, incluso el silencio. Campoamor, hay que aclarar, bueno, que ella tenía una formación muy amplia. Empezó como maestra, periodista, pero siempre estuvo relacionada con materias de expresión, la argumentación, la retórica, estudió literatura clásica española y evidentemente en sus estudios de derecho, silogismo jurídico, y todos esos conocimientos, digamos que le permitieron desarrollar una gran capacidad de expresión, no solamente oral, sino también en la escritura. En este punto podemos situar que el relato de Campoamor estuvo frente a distintos discursos y canales a los que se enfrentó cara a cara. Enfrentó la radio, la televisión, la prensa y de una forma más elaborada, las conferencias, los debates, las asambleas, los discursos religiosos y políticos. Su escritura aparece, por tanto, en un contexto en que determinados discursos mediáticos, científicos, recurrían a argumentos biologicistas y pseudocientíficos para cuestionar la capacidad política de las mujeres. Aquí podemos distinguir entonces un yo histórico que vive los acontecimientos y el yo enunciativo del relato que lo reconstruye desde el presente de la escritura. Podemos observar así una contradicción. Las mujeres eran exoneradas de la responsabilidad, tenían la ciudadanía, pero al mismo tiempo eran culpabilizadas de los resultados políticos. Paul Ricoeur señala, la construcción de una víctima permite concentrar en un sujeto una culpa que en realidad es colectiva. Citando a Campoamor, cuando encontraron esa inocente víctima, criatura, a cuenta de la cual salvar sus culpas. Adivina a quién encontraron. Bueno, concretamente, el voto aparece como receptor de una responsabilidad política que permite desplazar la atención a quienes realmente tomaban las decisiones. Esta atención aparece también en la propia pregunta de Campoamor. ¿Cómo puede decirse que la mujer no había luchado, que tenía una época, que necesitaba una época de largos años de república para demostrar su capacidad? Añade, a mí me pudieran cargar todos los pecados políticos imaginarios de la mujer y pasarme todas las cuentas del rencor. Campoamor se preguntaba, ¿quién soy yo y de dónde vengo para que un partido republicano me rechace? El relato muestra no solo el conflicto, la reivindicación, pero también la posición frente al rechazo de sus propios compañeros republicanos. Cuando ella se refiere que guardó silencio por más de 5 años, no habla de de la derecha, sino se refería a una clase burguesa republicana. Por tanto, resulta interesante también observar que ella recurre a un lenguaje claramente con imágenes y expresiones de carácter poético. Por ejemplo, las más bellas flores de la vida, para referirse a las mujeres. Por tanto, utiliza expresiones mucho más marcadas para referirse a sus adversarios, enemigos, acusadores, francotiradores, radicalófobos. Mientras que según Campoamor había un grupito que se refería y que ellos preferían seguir el camino medieval. Esos a la que ella misma señala francotiradores parlamentarios que desde distintas posiciones intentaban obstaculizar la aprobación del artículo adicional. Discusión de la totalidad sobre los derechos de las mujeres. Otros recursos empleados en metáforas recurrentes, juegos de flores en la que se arrojaban piedras. Esta posición permite observar cómo a través del lenguaje construye oposiciones enfrentadas, la imagen idealizada de la mujer frente a la caracterización crítica de quienes la cuestionaban.
Debido a estas acusaciones, Campoamor señaló la existencia de un rencor vindicativo y aparece la noción de histerismo masculino, aquel mismo que señalaban a las mujeres. Campoamor alude que había una animadversión que debió afrontar dentro de ese espacio republicano. Critica su intento de introducir reformas y que había, digamos, un monumento del miedo levantado por las demonios que para ella le resultaba inadmisibles porque las mujeres no eran representadas en las cortes. Antes de concluir, me gustaría citar a Campoamor. Ni los más acérrimos enemigos de la mujer, que por serlos lo son míos, han podido arrebatarme el regusto paladeado de un logro que hace 14 años, cuando empecé a luchar por la dignidad de mi sexo, se me antojaba utopía pura. En mi tiempo y en mi generación, mi ley es mi lucha. Concluiremos que Campoamor no solo cuenta la historia, intenta disputar quién tiene el poder de contarla y sobre todo decidir qué significado tendrá su propia actuación dentro de ella. Su experiencia política es memoria, es relato histórico, es reivindicación. Ella fue una protagonista de una conquista que trasciende su dimensión individual. Hasta aquí y muchas gracias por haberme escuchado.